dotación en la ciudad. 8:16 y ahora queremos dar paso a la entrevista que tenemos a continuación. En este caso está con nosotros Abel de Fina, quien es doctor en Administración de Negocios por el IS Business School de España. También es máster en Administración de Empresas por Harvard Business School, abogado de la Universidad Católica de Guayaquil y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, para hablar acerca del panorama económico del Ecuador, a propósito también de la coyuntura electoral. Bienvenido, Abel, a tu espacio, Voces y Opiniones. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias. Este tema es bastante interesante abordarlo, sobre todo porque todavía no ha terminado como tal esta jornada electoral, porque tenemos un proceso pendiente de elegir a nuestro próximo presidente o presidenta con su respectivo binomio. Pero mientras ocurre todo esto, obviamente el país continúa su rumbo, sobre todo en temas económicos, pero ¿cómo ha cambiado, para entender y entrar ya en materia, cómo ha cambiado la dinámica del sector económico este tema electoral, ¿no? Porque sabemos pues que todavía puede incidir o no quizás en el tema de inversiones, se está esperando ya que se posicione un nuevo gobierno, pero ¿cómo ha cambiado esta dinámica? Bueno, creo que la expectativa hacia las elecciones en la primera vuelta marcaban pues dos cosas. Uno, hacia el exterior había una reducción o hubo una reducción del riesgo país de 1.200 puntos, que es equivalente al 12% de costo de deuda por encima de lo que le cuesta a Estados Unidos para el Ecuador, a un 9%, a 900 puntos bases, que es lo que se ha mencionado. Entonces, y luego de esa primera vuelta, subió ese riesgo país por encima de los 1.300 puntos. Eso significa que, aunque eso no nos afecta mucho a los ecuatorianos, ¿verdad? Como bien dicen algunas personas, porque esto es cuánto va a ganar un inversionista extranjero o cuánto le va a costar la deuda al Ecuador. Sí, cuando el Ecuador busca salir con una emisión de deuda, que este año estaba proyectado a salir con 1.500 millones de dólares, eso significa que le cuesta un 4% más al Ecuador emitir deuda versus lo que estaba antes de las elecciones. Y creo que esto responde a una expectativa fundada o no por parte de los inversionistas internacionales de que el presidente candidato Noboa podría ganar en una sola vuelta y que era el más opcionado. Cuando viene el resultado de las elecciones, pues nos vemos ante una situación que cambian las expectativas, esto se transforma en una situación casi 50-50 y refleja entonces el aumento del riesgo país, refleja esa incertidumbre sobre quién va a ganar las elecciones. En el plano interno, lo que sí había para el mes de enero, aunque cerramos el año en una situación de recesión, con un decrecimiento de la economía, con una pérdida importante de empleos, más de 170.000 empleos adecuados perdidos, el mes de enero, según lo que podido conversar con empresarios, podía conversar con la banca, con el sistema financiero, apuntaba a que iba a ser un buen mes. Efectivamente, hubo una recuperación por parte de la banca y de esto que era la morosidad, ¿sí? Y parecía que se iba a ir solucionando este tema del sobreendeudamiento. También responde a una actitud optimista que siempre tenemos hacia inicios de año y que luego, pues, con el resultado electoral, sí ha habido pues un parón, no un parón en términos de pesimismo, pero sí de esperar cuál es el resultado de las elecciones hacia abril. Entonces estamos en una situación, y ahorita que estamos también con este tema de las lluvias, pues un poco pues frena las cosas, frena todo, y esto en el plano económico pues significa que no tendremos una recuperación hasta seguramente el segundo semestre del 2025. Abel, tú mencionabas justamente también el tema de empleo. Hubo unas estadísticas que emitió en esta semana recién el INEC respecto a las últimas cifras de empleo de enero y señalaba pues que al menos la tasa de desempleo se ubicaba en 3% y la de empleo informal aproximadamente en un 56%. Y se hacía la comparación con otros años y ha aumentado levemente. Para el INEC no es algo significativo, pero en todo caso es como unas décimas, ¿no?, que ha aumentado. Respecto a eso, pues también hay un desafío también de parte del nuevo gobierno. ¿Y cómo
se podría hacer, ¿no?, para empezar a caminar justamente hacia lo que buscan los ecuatorianos, que es un empleo formal, un empleo digno, y que pues de una u otra manera también ayude a mejorar a esa inyección económica en general? Bueno, hablemos de que si se pierden 170.000 empleos adecuados, significa que son 170.000 personas que pasan de ganar al menos el sueldo mínimo, que no es mucho tampoco, a no ganar ni siquiera el sueldo mínimo y a no poder alcanzar a trabajar 40 horas a la semana. Eso significa que pasan a lo que se conoce como el subempleo, ¿sí? Y que además a eso hay que sumarle la salida de ecuatorianos de la población económicamente activa a la población económicamente inactiva, que es gente que ya se rindió y que ya no busca empleo porque no ve posibilidades de conseguirlo. Entonces estamos sumando 300.000 empleos. Otro dato es que desde el año 2020, de la pandemia, se han perdido en el Ecuador 400.000 empleos, pero la población ha aumentado. Entonces, para nosotros compensar el aumento de la población, en lugar de haber perdido 400.000 empleos, entre el año 2020 debió haberse creado 1.000.000 de empleos. 1.000.000 de empleos, si lo ponemos en términos de costo para el país de crear ese 1.000.000 de empleos, hablemos de que crear un puesto de empleo no es este tema de pagar 3 meses o 6 meses un sueldo, sino crear un puesto de empleo requiere una inversión de alrededor de unos $20.000 por puesto de empleo. Quiere decir que si estamos hablando de crear 1.000.000 de empleos, porque eso es lo que hace falta para volver a los niveles de empleo adecuado del 40% de antes de la pandemia, deberíamos invertir como país $20.000.000.000. Para hacer una comparación, el expresidente Lasso ofreció, cuando llegó al poder, traer inversión extranjera por $30.000.000.000. Para darle otra comparación, el presupuesto del Estado de $35.000.000.000 necesitaría, imagínense, dedicar de esos 35.000, $20.000.000.000 a crear empleo. Entonces, es realmente una situación en la cual no vamos saliendo. Era de esperarse que ante esta situación de recesión el gobierno invirtiera, recién lo anunció el señor presidente, que el gobierno iba a invertir $3.000.000.000, pero esto hubiera sido más efectivo si se hubiera hecho antes del fin de año, durante el año 2024 o a principios de año. No importa tampoco la cantidad de esos 3.000 millones, sino también la calidad. Si no existe un plan de desarrollo en el país, si no existe un propósito de incremento de las exportaciones agrícolas, que no solamente genere empleos directos, sino también empleos indirectos en las ciudades, en el tema de logística y servicios, si no existe esa inversión, difícilmente el Ecuador va a poder crear los empleos de los que estamos hablando. Entonces, debe haber un esfuerzo, debe haber un plan de desarrollo que vaya en la dirección de crear empleos en la agricultura, pero también crear empleos para los jóvenes que se encuentran sobre todo en los temas de servicios, no solamente servicios en el Ecuador, sino servicios hacia afuera, servicios exportables. Para eso necesitamos jóvenes que sean bilingües, que tengan un alto conocimiento de las ciencias de la información, de inteligencia artificial, ¿verdad? Y todo esto pues es una inversión que debe estar haciendo el Estado y que lamentablemente no la estamos viendo actualmente. Definitivamente este es uno de los retos que tiene tanto el gobierno actual como el próximo gobierno, que va a ser quien esté al frente del país hasta el 2029. Entonces sería interesante empezar a trabajar en estas políticas pensando justamente en un mediano o largo plazo. Ahora, dentro de todo esto también es interesante saber cómo diferentes sectores se encadenan hasta llegar a la parte productiva, y esto tiene que ver también con el tema de exportaciones. Tenemos ya un acuerdo comercial con China, también con Costa Rica, que se firmó el año pasado. Este año también se anunció, ya que estamos cerca de un acuerdo con Canadá. ¿Qué tanto puede incidir, ¿no?, justamente en esta dinámica de empleo y económica todos estos acuerdos, y por qué serían importantes también seguir buscando más? Los acuerdos comerciales son excelentes, pero son, yo le llamo, opciones u oportunidades para el desarrollo. No son desarrollo, ¿sí? Es como si usted construyera una carretera y es la carretera linda, perfecta, ¿verdad? Pero no hay producción, no hay productos agrícolas o productos de otro tipo, manufacturas, que vayan por esa carretera, no hay comercio, ¿verdad? Entonces, usted puede tener la mejor carretera del mundo, pero esa carretera no sirve de nada si no hay producción.
Lo mismo pasa con los acuerdos comerciales. Tenemos un acuerdo con China cuyas expectativas, tenían unas expectativas altísimas de que se aprovechara, pero si todo el empresariado está echado para atrás, si no existe una organización por parte del Estado que es en una situación de crisis, es quien tiene que ir contra crisis, ¿verdad? Si no existe un plan de desarrollo, entonces, ¿cómo vamos a exportar a China o cómo vamos a exportar a Canadá si no existe, a pesar de que hay tratados comerciales, si no existe el resto de las cosas, si no existe inversión, si no existe desarrollo de la producción, si no existe incremento de la productividad para ser competitivos en esos mercados, ¿verdad? Entonces, sin eso, sin todas esas cosas, los acuerdos comerciales son simplemente papel mojado. Eso también es interesante recalcarlo porque parecería que para muchos sería como una fórmula mágica, ¿no?, para empezar a atraer dinero, pero vemos que apenas es un paso, ¿no?, para llegar a concretar muchas más cosas y que se debe trabajar ahí, entiendo también, en visitas, en promover al país, en que los empresarios también sean capacitados para saber cómo llegar a estos diferentes destinos. Pero en todo caso entiendo que hay la apertura de seguir trabajando con más países para seguir esta sinergia. Aún así, han habido también tropiezos o quizás reveses, como por ejemplo el arancel del 27% a las importaciones con México. ¿Qué tan bueno o qué tan malo podría ser que continúe este tipo de resolución? Fue un anuncio, entiendo que todavía no está en vigencia, pero ¿qué problemas, por así decirlo, podría traer al país estas negativas en vez de abrir acuerdos, cerrarlos? Bueno, depende, porque el comercio con México es relativamente bajo comparado con el total del comercio del país. Son solamente 200 millones en exportaciones del Ecuador y 600 millones de importaciones. Y alguien diría, sí, entonces estamos en contra, nos conviene el arancel, pero no nos olvidemos de que esas importaciones en muchos casos son materias primas, ¿verdad?, que sirven para el aparato productivo del país y para el consumo en el país. Por lo tanto, satisfacen necesidades para los productores, para los consumidores, y cuando se crea estas trabas a las importaciones, estamos afectando actividades económicas internas. Ahora, como es una cantidad pequeña frente a los más de 30.000 millones de dólares que exporta el Ecuador, realmente pues el anuncio o la acción del presidente tiene un impacto económico relativamente pequeño. Ahora bien, si esto se va a convertir en un modo de operar que es en función, entiendo yo que hay motivaciones no solamente económicas, ¿verdad?, para esta acción sobre México, pero si esto se va a repetir con otros países, ¿no?, y lo haces con Venezuela y lo haces con todos los países que son de una tendencia o que no están alineados con los Estados Unidos, ¿verdad?, como el caso de la situación con México, lo que va a pasar es que sí va a comenzar a complicar muchísimo el aparato productivo y el consumo en el país, y por tanto va a ser más grave la situación económica. Cuando uno busca este tipo de protecciones a las importaciones es porque tiene un objetivo de estimular la producción dentro del país, y esto lo hace Estados Unidos y esto lo hacen los países europeos. Es decir, no es que es ir contra la libertad de comercio internacional, es algo imposible. Mire, Estados Unidos ha utilizado esto como un instrumento de negociación. Acaba de conseguir el presidente Trump que Ucrania le ceda el 50% de su producción de minerales, ¿verdad?, una medida que algunos critican de imperialista, pero hay una diferencia aquí, que es el presidente Trump lo utiliza como una herramienta, como un arma de negociación, en tanto no está claro cuál es el propósito, salvo que sea un tema de alineación con los Estados Unidos y de apoyo por parte de los Estados Unidos, no está muy claro cuál es el motivo de esta acción sobre México. Con todo esto, pues vemos que el próximo presidente pues va a tener bastantes desafíos, no solamente a temas de acuerdos comerciales, en temas de empleo, necesita una reactivación económica urgente, que ya lo venimos hablando, parece esto ya una muletilla, pero en realidad es algo que es necesario. Y desde tu punto de vista, Abel, ¿cuáles deberían ser esas piezas clave, ¿no?, que quizás deban arrancar desde un inicio
para poder encauzar al país justamente a una mayor estabilidad en todos estos puntos que hemos abordado? Creo que lo más urgente es que el país haga un esfuerzo hacia un incremento de sus exportaciones, y en aquello, y hay muchas cosas que se pueden hacer, como hablábamos del tema de servicios, pero eso puede tomar un poco más de tiempo, pero ya existe un aparato productivo exportador en marcha en el Ecuador, y existe una capacidad de exportación. El país tiene la capacidad de exportar el doble de lo que exporta actualmente, pero ¿para qué se necesita para eso? Se necesita inversión en que los productores, los agricultores, tanto para producción interna como externa, tengan bombas de agua. Bueno, en esta época no dirá alguien, no se ocupan tanto, pero en épocas de sequía sí, ¿verdad? Tengan mecanización, tengan mejores semillas, tengan mejores insumos, ¿verdad? De tal manera que pueda aumentar la productividad del campo, y vía ese aumento de productividad del campo, actualmente se siente la escasez en los mercados, en el consumo interno, ha aumentado la inflación, hay una inflación en los productos de consumo interno alimenticio, lo cual te indica que también hay un retroceso en el campo. Entonces, en ese sentido, podemos echar a andar la maquinaria de la agricultura en el país, que es creadora de empleo. ¿Podemos traer también minería al país? Sí, hay proyectos por más de 10.000 millones de dólares. ¿Podemos traer inversión para petróleo? Sí. El problema de la minería y del petróleo es que no son grandes creadores de empleo. Entonces, para que haya creación de empleo, tiene que haber este tipo de actividades como la agricultura, tiene que haber actividades también de servicios, tiene que el comercio estimularse, y para esto tiene que haber mejores sensaciones, y tiene que haber dinero en las manos de los consumidores, y no dinero solamente en manos del Estado o de unos productores mineros o petroleros, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que crear un empleo que realmente pues llegue muy pronto a la población. Por ejemplo, actividades de reforestación son importantísimas y pueden generar gran cantidad de empleo, y agregan valor porque cuidan nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, ese tipo de actividades pone dinero en manos de los jóvenes, permite que el aparato, que el consumo interno se dinamice, y eso hace que la economía ande mejor. Muchas cosas por trabajar, son las 8:33. Estamos hablando con el doctor Abel Defina, experto en dirección de negocios. Y para ir cerrando este diálogo, pensando justamente en miras a estas elecciones presidenciales que nos convocan el próximo abril, sabemos pues que hay dos tendencias marcadas totalmente en los candidatos. El actual gobierno con el candidato presidente Daniel Noboa y Luisa González. ¿Cómo crees? O sea, sé que todavía es como muy pronto para poder pensar en ese panorama de si llegara a pasar, pero ¿qué tanto podría influir que gane una tendencia o que gane otra dentro del panorama económico y de inversiones? Bueno, es el día de ayer la candidata Luisa González, su movimiento, han indicado que ellos piensan fortalecer la dolarización, piensan hacer una reforma constitucional. Pero es preocupante que el gasto que está planteado dentro de esos planes de gobierno que buscan regresar el nivel de estado de bienestar que hubo con el presidente Correa, es preocupante porque ¿dónde están los ingresos para generar ese gasto? Fíjense, en el año 2014 el país tuvo un déficit de más de 10.000 millones de dólares que se financiaban con deuda venida de la China, ¿sí? Y que se financiaban y luego se financiaron con una emisión por parte del Banco Central. La forma en la que se lo hace es un poco compleja para explicarlo en este espacio, pero el Banco Central se le permitió que imprimiera, entre comillas, dólares, y que con eso pagara a los proveedores. Entonces, había un déficit de más de 10.000 millones de dólares que era insostenible, ¿sí? Hoy por hoy, si tratamos de regresar a ese estado de bienestar, ya los chinos no están prestando dinero, ¿verdad? Salvo el tema del campo Sacha, que bueno, ahí hay un tema interesante, pero faltan recursos para regresar a ese estado de bienestar. Si no existe, como hablábamos hace un momento, crecimiento del país, si no existe crecimiento de las exportaciones, un país dolarizado difícilmente puede mantener su dolarización. Entonces, en ese sentido, necesitamos dinamizar la economía para que no solamente la dolarización esté en la Constitución, sino que sea sostenible en la realidad.
En cambio, si hablamos, por otra parte, si hablamos de la propuesta del candidato presidente, él tiene tres pilares fundamentales. El uno es un Estado fuerte que pueda luchar contra la delincuencia, aunque buena parte de lo que recaudó, por ejemplo, en el tema del IVA, solamente una sexta parte se ha utilizado en dotaciones para el ejército, para la policía, ¿verdad? Pero está buscando tener un Estado fuerte, eso con subida de impuestos o con hacer impuestos o quitar exenciones y beneficios en los impuestos que tenemos actualmente. Por otra parte, pagar la deuda externa de acuerdo con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y eso nos lleva a una situación en la cual estamos pagando religiosamente la deuda externa, que este año 2025 va a aumentar en $1.000 millones, y no estamos teniendo los recursos al interno. El gobierno terminó el año con un superávit presupuestario de 2.500 millones, ¿sí? Sería de preguntar por qué no estamos utilizando esos 2.500 millones en dinamizar la economía. Y el tercer pilar que tiene el presidente es el tema de la inversión extranjera. Y en el tema de la inversión extranjera, esto depende mucho de cuáles sean las expectativas que haya en los mercados internacionales sobre el potencial del Ecuador. Si falla el tema de traer inversión extranjera, será muy difícil mantener todavía el proyecto también del candidato presidente, porque en él no se contempla un incentivo a la producción interna o una inversión interna por parte del Estado. Entonces, los dos planes tienen sus problemas. Creo que el plan de Luisa González tiene mayores complicaciones porque todavía no ha explicado dónde va a sacar los recursos para hacerlo. Algunos hablan de bajar las reservas internacionales, ¿verdad? Lo cual trae problemas hacia la sostenibilidad de los acuerdos del Ecuador en el exterior y la capacidad de traer inversión externa. Pero los dos planes, y con esto termino, tienen problemas, ¿sí? Aunque el plan de Luisa González es aún más problemático porque implica un gasto aún mayor, aunque también pues es un bienestar mayor quizás para los ecuatorianos. Observaciones interesantes que nos hace el doctor Abel Defina, experto en dirección de negocios. Este es un tema que podría dar tranquilamente para hablar toda la mañana. Muy, muy interesante poder conocernos desde esa perspectiva económica también el panorama político del país. Y nada, ha sido en realidad bastante nutrido, bastante lleno de información poder hablar contigo, Abel. Muchas gracias por habernos acompañado en tu espacio Voces y Opiniones. Muchas gracias por la invitación y buenos días para toda su audiencia. Gracias. Gracias.